Amigos, bienvenidos. Esto es Honestamente, programa número 142. Soy Fray Nelson Medina y en este programa continuamos nuestra pequeña serie de balance del pontificado del Papa Francisco, fallecido el pasado 21 de abril. En este momento el Papa Francisco recibe el abrazo de oración de la Iglesia entera que pide por su eterno descanso. Al mismo tiempo, como es lo natural en la Iglesia Católica, nos preparamos para la elección que harán los cardenales de un nuevo pontífice. Esta palabra elección resulta a veces discutida por algunos en el sentido de que los cardenales serían únicamente instrumentos del Espíritu Santo y por consiguiente no propiamente electores. Es un tema que no vamos a discutir en este momento. Ya lo comentaremos, si Dios permite, en nuestro próximo programa, que es el último de esta serie. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es un análisis de lo que podríamos llamar puntos neurálgicos, puntos de atención, puntos de cuidado, que han quedado a partir de las acciones y las palabras del pontificado de Francisco. Entremos en materia. Lo primero es el cuidado que hay que tener con las ambigüedades, las interpretaciones divergentes, incluso las correcciones. ¿Qué quiero decir con esto? La voz del Papa tiene un papel fundamental que no lo crea el mismo pontífice, ni tampoco lo crea la Iglesia, ni tampoco lo crean las modas de distintos tiempos o de distintos lugares. La voz del Papa tiene exactamente una misión, que ya la comentábamos en uno de estos programas. Se trata de confirmar en la fe. Es decir, se trata de mostrar una ruta. Se trata de educar en la obediencia de amor, obediencia en libertad, pero obediencia al Evangelio de Cristo. Ese es el encargo que tiene el Papa. Sus encíclicas, sus homilías, sus entrevistas y sus acciones también tienen un papel específico, y ese papel es confirmar a los hermanos en la fe. Eso es lo que consideramos como esencia del ministerio petrino, es decir, el ministerio que viene por ser el sucesor de Pedro. En ese sentido, la diócesis de Roma no es igual a ninguna otra diócesis, en este sentido específico, porque quien preside la diócesis de Roma, es decir, el obispo de Roma, que es el Papa, tiene una misión que no la tiene ningún otro obispo. Los demás obispos tienen el encargo de enseñar correctamente la fe de los apóstoles, por eso también los llamamos sucesores de los apóstoles, y esos son, pero solamente el Papa tiene esa misión específica. Si partimos de ese principio bíblico y teológico fundamental, entendemos por qué las ambigüedades, las interpretaciones divergentes o las correcciones debilitan ese ministerio y de ninguna manera son deseables. Hay varias comparaciones que se han utilizado. Piensa, por ejemplo, en el capitán de un barco. Se habla de la barca de Pedro, ¿no?, para referirse a la iglesia. Piensa en el capitán de un barco. Si ese capitán da una instrucción, por ejemplo, a babor, y después dice, no, espérate, a estribor, y después dice, detengamos, arrojen las anclas, levanten las anclas, eso causa confusión y causa división, que es exactamente lo que no se quiere que realice la persona que está dirigiendo la barca. Esta no ha sido una constante en todas las palabras del Papa, ni mucho menos. Pero hay algunos acontecimientos, hay algunas situaciones en las que esa deseada claridad no llegó.
después de que sucedieron los sínodos, porque fueron 2 sínodos sobre la familia, quedaron dudas muy serias, especialmente en lo que tiene que ver con los llamados divorciados vueltos a casar, el acceso al sacramento de la Eucaristía. La enseñanza consistente de la Iglesia Católica al respecto es que una persona que está viviendo en una condición de ruptura con el Evangelio no debe acercarse a la comunión. Y esto vale para cualquier pecado. Hay gente que cree que esto es únicamente un tema de sexo. No es así. Supongamos una persona que literalmente vive del crimen. Un sicario, por ejemplo. Un narcotraficante. Un proxeneta. Una persona que está viviendo una persona que vive de eso, es una persona que no debe acercarse a la comunión, porque su situación de vida está en oposición inmediata y directa con lo que quiere el Evangelio, por ejemplo, en el campo de la justicia social, o por ejemplo, en el campo de la caridad. Entonces, si una persona vive de eso, si esa es su industria, si eso es lo que tiene cada día, esa persona no debe acercarse a la comunión. Es la misma razón por la que los actos de adulterio, que son propios de las parejas que están en esa condición, pues no son ocasionales, son parte de la vida de esa pareja. Y esta es la razón fundamental por la que se ha considerado y se ha enseñado desde siempre que las personas que están en esa condición no deben acercarse a la Eucaristía. Pero luego recordamos que en el capítulo 8 de la encíclica Amoris Laetitia se deja abierta una puerta para que eso suceda, no con completa claridad. Ahí vienen las interpretaciones divergentes. Luego no recibimos una clarificación específica del Vaticano sobre cómo debía leerse ese texto. Pero cuando el episcopado argentino dice una interpretación que va precisamente en la línea de abrir esa puerta, una puerta que va en contradicción con lo que ha enseñado antes la Iglesia, pues viene una declaración, una simple declaración, no un documento, del Papa Francisco diciendo, esa es la interpretación. Entonces, démonos cuenta del efecto que esto tiene. Entran interpretaciones diferentes, hay preguntas, esas preguntas no se aclaran, luego se aclara de una manera que solo podemos calificar de informal. Esto lastima el ministerio petrino. Como ya lo he dicho en el programa anterior, nada de lo que aquí estamos comentando elimina las virtudes, las acciones proféticas, los muchos aciertos, la inspiración que ha dado Francisco. Nada de eso elimina la bondad. Pero así como los actos buenos no se eliminan por un error, pues los actos buenos tampoco eliminan ese error. Y por eso es necesario hacer este tipo de análisis. Otro ejemplo que yo creo que también es bastante notable es el que tiene que ver con el documento de diciembre de 2023, Fiducia Supplicans. El título del documento dice bendición de parejas en condiciones irregulares. Es bendición de parejas. Bendecir una pareja tiene una connotación que no es exactamente la misma que decir vamos a bendecir a esta persona y a esta persona. Unas semanas o tal vez meses después, en una entrevista, de nuevo un medio informal, el Papa aclara que no se trata de bendecir la pareja, sino de bendecir las personas. Ahí tenemos una dificultad. Y tenemos una dificultad porque cuando el documento tiene un título y la interpretación correcta es la negación del título, por favor admitamos que hay un problema serio de comunicación, bastante serio. Eso no se puede negar. Eso no es odiar al Papa, eso no es rechazar la legitimidad de su nombramiento. Eso no es ser enemigo de la Iglesia, eso es reconocer lo que está ahí. Si otra persona hace lo mismo en otro tema, sucede lo mismo.
Si un papa, por ejemplo, dijera, considero que el sacramento de la confirmación realmente no es necesario hoy en día. Y después dice, considero que el sacramento de la confirmación puede hacer mucho bien. Y luego dice, es necesario que la gente, pues salvo fuerza mayor, reciba el sacramento de la confirmación. ¿En qué quedamos? Es un ejemplo muy infantil el que estoy dando, pero es un ejemplo que viene a cuento. Porque, repito, el papel fundamental del Papa es confirmar a los hermanos en la fe. Pasemos a otro punto que por supuesto está relacionado con lo que acabamos de decir. Para muchas personas, la doctrina es lo que divide, mientras que el corazón, la ternura, el cariño, el amor es lo que une. La doctrina divide, sienten muchas personas, incluyendo algunos teólogos que conozco, porque para ellos la idea que hay es que la doctrina es la que hace que tengamos distancia con los luteranos. Ellos dicen una cosa, nosotros decimos otra cosa. Pero un luterano puede tener una gran ternura y compasión, y yo que soy católico puedo tener una gran ternura y compasión. Entonces, da la impresión de que en el mundo de las emociones, los sentimientos, nos podemos unir y seguramente de ahí surgirá una praxis, mientras que en el terreno de las doctrinas siempre habrá detalles, siempre habrá matices, siempre habrá contradicciones. Entonces, la propuesta que algunos han hecho, apoyándose en algunos gestos y acciones y palabras del Papa Francisco, va en esa dirección. Ya comentábamos en otro momento cómo en una visita pastoral, en una misión apostólica, el Papa se encuentra con representantes de distintas religiones en Asia. Y básicamente lo que dice en una de sus respuestas es que cada persona pues puede avanzar en su propia religión. Y tenemos también un documento donde expresamente buscando un acuerdo de paz con los musulmanes y con otros, pues se dice esencialmente que la diversidad de las religiones es algo querido por Dios. Esto es muy delicado. Esto es muy delicado porque toca precisamente el tema de la verdad. Y el tema de la verdad no es un tema que nos aleje de la pastoral, y en los próximos minutos quiero mostrar por qué no hay nada más pastoral que la claridad y la verdad. Preguntémonos de dónde y cómo surge la fe cristiana. Y vamos a encontrar que la fe cristiana surge de una noticia. La fe cristiana surge de una afirmación o de una serie de afirmaciones fundamentales. Esas afirmaciones fundamentales son las que luego se han condensado en los símbolos, como el símbolo de los apóstoles o como el símbolo o credo niceno-constantinopolitano, que por supuesto es una referencia continua para nosotros los católicos y también para otras confesiones cristianas. Entonces, la fe nace de una noticia. Dentro de esa noticia o dentro de ese mensaje, que usualmente lo llamamos querigma, aunque la pronunciación más correcta sería algo como querigma, en el querigma, en el anuncio fundamental, hay cosas que se dicen. Por ejemplo, que Cristo murió verdaderamente, que Cristo resucitó verdaderamente, que Él es el Señor. Nuestra fe depende de que eso sea cierto. Esto es tan verdadero que en la primera carta a los Corintios, San Pablo dice, si Cristo no resucitó, todo es vano, vana es nuestra fe. Es decir, que la advertencia que nos da la palabra de Dios es que hay una diferencia neta, una diferencia absoluta entre lo que es creatividad humana y lo que es la fe. Por eso también en las cartas pastorales, es decir, primera y segunda de Timoteo, carta de Tito, se utiliza de hecho la palabra fábulas para describir aquello que no es nuestra fe. Y se advierte, por ejemplo, a Timoteo o a Tito, se les advierte, apártate de fábulas. Como quien dice, el relato sobre Cristo no es un relato abierto en el que yo pueda añadir o quitar según mis intereses. A este respecto he hecho una comparación varias veces con los personajes de ficción como el hombre araña o como Superman.
Yo sé que hay problemas de derechos de autor, pero en principio cualquier persona podría en su computador escribir un capítulo sobre nuevas aventuras del Hombre Araña o nuevas aventuras de Batman o lo que sea. Porque el relato ahí está abierto, es decir, como es un personaje que es fruto de imaginación y creatividad, pues tú verás qué dices al respecto. Y eso se supone que no tiene problema en principio. El relato cristiano no es así. Es decir, que hay algo que es normativo, es algo que nosotros no podemos cambiar. Y ese algo que es normativo implica lo que nosotros creemos e implica también cómo nosotros vivimos. Porque también está absolutamente claro en la revelación bíblica que no toda forma de vida es compatible con la fe cristiana. Por eso el apóstol San Pablo en cierto momento dice expresamente, mire, les advierto que los hechiceros y los adúlteros y los que practican la homosexualidad no heredarán el reino de Dios. Esas palabras no son de Fray Nelson, esas palabras no son de Juan Pablo II. Esas palabras están en la Sagrada Escritura. Y nosotros tenemos que preguntarnos seriamente si vamos a tomar en serio lo que dice la palabra de Dios o si nos creemos en capacidad de reinterpretar de tal manera un texto hasta que diga exactamente lo contrario, que es un poco lo que ha sucedido en algunas corrientes teológicas contemporáneas. Entonces nos damos cuenta que la verdad importa. Y nos damos cuenta que la diferencia entre una iglesia que cree unos elementos, eso es lo que solemos llamar doctrina, que cree unos artículos de fe, y una iglesia que no cree o que pone en tela de juicio o que negocia esas verdades fundamentales, la diferencia es toda, la diferencia es total, porque es la diferencia entre la revelación que Dios nos ha dado y una invención humana. Y recordemos que exactamente lo que criticaba Cristo en los fariseos y lo que criticaba Cristo en los escribas era que habían reemplazado la revelación, es decir, lo que Dios nos ha dado, por simples tradiciones humanas. Exactamente en eso estaríamos cayendo si nos apartamos de la doctrina. Por eso, el gran servicio de la caridad, el mayor servicio de la caridad es la verdad. El mayor servicio de la caridad es presentar la doctrina. Que la doctrina, aquí viene el punto, que la doctrina puede presentarse con arrogancia, pero observa que si presentamos la doctrina con arrogancia, estamos contradiciendo lo mismo que decimos. Porque si presentamos la doctrina con arrogancia, con complejo de superioridad, con triunfalismo, cerrando la puerta de la misericordia, si caemos en cualquiera de esos errores, pues en la práctica estamos negando lo mismo que predicamos, porque lo que estamos predicando es a este Cristo humilde y servidor de todos, en quien está puesta nuestra esperanza. Entonces, decir que nos apartemos de la doctrina porque la doctrina nos vuelve arrogantes o la doctrina nos vuelve clericalistas o la doctrina nos vuelve eclesiocéntricos. Mira, cualquiera de esos errores hay que evitarlo, pero la manera de evitarlo no es cancelando la doctrina, la manera de evitarlo no es negando la doctrina, ni tampoco convirtiendo la doctrina en algo que cada quien pueda adaptar según su gusto. De hecho, eso de que la doctrina se puede adaptar según el gusto es exactamente la esencia de una herejía que se llama modernismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que presentar la doctrina, obviamente, como Cristo mismo la presentó. Es lo que nos advierte la primera carta de Pedro, que estemos siempre listos a presentar razón de nuestra esperanza. Y de inmediato advierte, con buena conciencia y con mansedumbre. Ese es el camino que hay que seguir. Entonces, necesitamos recuperar esta importancia de la doctrina y de la claridad y dejar de presentar las cosas como si la pastoral va por un lado, la doctrina va por otro lado, y como si ser mejores pastores es olvidarnos de los detalles de la doctrina, como dicen algunos. Alguien me dirá, bueno, pero es que eso perpetúa las divisiones. Depende. Si tú entiendes por unidad que se junten la verdad y la mentira, esa unidad no va a existir en una iglesia que esté sana y que predique lo que Cristo nos dejó. Por otra parte, si estamos pensando en la búsqueda de la verdad
con humildad, con sinceridad, con constancia, con paciencia, ahí tenemos la verdadera unidad. Pasemos a otro punto. Todo está conectado. Dentro de este análisis es necesario hablar de una palabra que caracterizó la vida, la palabra también y los gestos del Papa Francisco. La relación entre el don de la misericordia y el camino del arrepentimiento y la conversión. Podemos decir que la misericordia tiene como dos grandes momentos. Un momento es la acogida y otro momento es la ayuda. Acoger y ayudar. Acoger es lo que más ha insistido el Papa Francisco en sus 12 años de pontificado y aún antes. Acoger es hacer la labor de Cristo mismo, particularmente como está retratada en la parábola bellísima del buen samaritano. Acoger es eso. Acoger es ponernos en ese camino que nos mostró Cristo, el camino del buen pastor, el camino del buen samaritano. Eso yo creo que nadie lo puede dudar. Pero viene la parte de ayudar, y aquí es donde es necesario hacer un matiz. ¿Qué es ayudar? Uno puede quedarse en la ayuda puramente exterior, material, corporal. Es evidente que cuando se le da alimento al que tiene hambre, se le da bebida al que tiene sed, se le da refugio al que no tiene dónde vivir, ahí se está ejerciendo misericordia, ahí hay una ayuda, eso está claro. Pero la pregunta es si esa es toda la ayuda que nosotros como cristianos estamos llamados a realizar. Esa es la gran pregunta. Si esa es toda la ayuda que debemos presentar. O lo voy a decir de otra manera, ¿eso es todo lo que tenemos para ofrecer? Alimento para el que tiene hambre, bebida para el que tiene sed, refugio para el que no tiene dónde vivir, visita al que está encarcelado, todo lo de Mateo 25, que es precioso y que es siempre válido. Pero ¿es eso todo lo que tenemos para dar? Esa es la pregunta. Claramente el Evangelio nos da una respuesta. Cuando Cristo dice, vayan a las naciones y hagan que las naciones sean mis discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he dado a ustedes. Esa palabra de Cristo, ¿estará ausente de misericordia? Entiéndeme la pregunta. ¿Dejó Cristo de ser misericordioso cuando envió a los apóstoles para decirles, para enviarlos con estas palabras? Vayan y enseñen a las naciones. Y ese enseñar, pues significa básicamente la predicación, significa básicamente la verdad, que es lo mismo que encontramos en Juan 17. Esta es la vida eterna, Padre, dice Cristo, que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. Ese conocer a Cristo es conocerlo en la vida nuestra, que ha de ser una vida de rectitud, de coherencia, de pureza, de caridad, de generosidad, de servicio. Pero también, y esto está completamente claro, implica también la predicación, implica la doctrina, implica la enseñanza y por consiguiente implica el arrepentimiento. Porque de hecho la primera palabra que dice Cristo en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, es: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, conviértanse y crean en el Evangelio. Y Pedro en el día solemnísimo de Pentecostés llama a la gente a convertirse. Entonces, que hay que ayudar al que está sufriendo, nadie lo duda. Pero lo que quiero decir es que la iglesia no puede limitar su ayuda ni únicamente a lo corporal, desentendiéndose del mensaje del Evangelio, desentendiéndose de los bienes sobrenaturales y eternos que tienen su culminación en el cielo. No puede desentenderse de eso. Pero tampoco el Evangelio se puede limitar a lo espiritual. Entonces yo estoy pidiendo por la conversión de todos, se están muriendo de hambre, no tienen dónde vivir, todo el mundo los rechaza, pero yo estoy pidiendo por su conversión. Eso tampoco es cristiano.
Entonces tenemos que darnos cuenta que el don de la misericordia implica acoger, lo cual ya es un deber bastante oneroso en muchos casos, e implica ayudar. Y la ayuda no se puede limitar a lo corporal, ni se puede limitar tampoco únicamente a lo que llamaríamos espiritual. Esta es una precisión que es importante y que me parece que en muchos momentos no quedó completamente claro. El llamado a la conversión, el llamado a convertirse, el llamado a dejar el pecado. Alguien podría decir, bueno, pero si el Papa predicó contra la injusticia, predicó contra el pecado. Una injusticia es pecado, pero mostrar en qué consiste el pecado es vital. Porque es que la esencia del pecado no está en que nosotros dañemos el planeta o en que nosotros seamos injustos. La esencia del pecado es que contradice el querer de Dios, se rebela contra Dios. Esa es la esencia del pecado. Esa es la esencia. Y por consiguiente es ahí donde tiene que estar nuestra batalla principal. Y esto significa que, como decía el gran San Agustín, el pecado es aversio a Deo et conversio ad creaturas. Le damos la espalda a Dios. Esta es la esencia del pecado. Y tenemos que saber dónde está la esencia del pecado para vencer el pecado y que triunfe el Evangelio de Jesús. Porque lo que queremos es que triunfe Cristo en lo privado y en lo público. Entonces, tenemos dificultades ahí. Porque mostrar la esencia del pecado es vital y es algo que se hizo muy poco, muy poco, en estos años pasados. Sí que tenemos que tener cuidado de la casa común y cuidado del planeta Tierra, nadie lo duda. Hay que predicarlo, hay que decirlo, pero hay que decirlo en proporción, es decir, en la justa proporción frente a las prioridades del Evangelio. Y la primera prioridad del Evangelio es que dejemos de ofender a Dios, que dejemos de darle la espalda a Dios y que nos volvamos a Él de todo corazón y con toda el alma. Otro punto de análisis muy delicado es el que tiene que ver con el sacramento del orden. Ya mencionaba algo de esto en el programa anterior. La identidad y el lugar del sacramento del orden es algo que debe quedar muy claro para la Iglesia. Porque como se ha dicho incontables veces, sobre esto insistió también el Papa Benedicto, el sacramento del orden pertenece a la estructura, al ser de la Iglesia como Cristo la quiso. Y el sacramento del orden tiene ciertas características que precisamente hacen que la Iglesia católica, en la que subsiste la fe de los apóstoles y la vida de los apóstoles, según nos enseña el Concilio Vaticano II, la Iglesia no puede ser una democracia. Y no puede ser una democracia porque la responsabilidad pastoral y la gracia particular que tiene quien recibe el sacramento del orden, sobre todo el obispo, esa gracia particular del obispo, es la gracia que no tienen otros cristianos. ¿Significa que hay discriminación? No hay discriminación. ¿Por qué no hay discriminación? Porque muchos son los dones diversos y no todos tenemos que tener los mismos dones. Esa idea de que todo el mundo puede aspirar a lo mismo tiene una doble falencia. El creer que si yo quiero ser obispo, yo quiero ser obispa, entonces basta con que yo me lo proponga y basta con que yo haga fuerza y basta con que yo abra un camino sinodal. Y si yo hago mucha fuerza y si yo creo mucha presión y si yo hago manifestaciones y si yo saco mis documentos, entonces habrá el momento en el que llegaré a ser obispo o llegaré a ser obispa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa es una desfiguración del sacramento del orden, porque se presenta ahí como el fruto de una batalla puramente humana en directa contradicción con lo que dice la carta a los Hebreos. Nadie se arroga este honor. Y en segundo lugar, esa manera de ver el sacramento del orden se olvida de algo absolutamente fundamental. Y es que el sacramento del orden es ante todo comunión con el sacerdocio de Cristo y por lo tanto comunión con el ministerio mismo de Cristo, que supone que el pastor recoge en su corazón, el pastor recoge en su oración, recoge en sus preocupaciones todo lo que es propio de la grey. Por eso es lo que decíamos en el programa pasado. Si yo tengo que ponerle al obispo, tengo que ponerle al lado un laico o muchos laicos,
para que ellos tengan el derecho a voto y para que ellos ejerzan con la misma potestad que el obispo. Lo que estoy diciendo es que el obispo no tiene ese don, que es el don propio de su cuidado pastoral, el don de recoger esas voces, de recoger esos dolores, de recoger esos sueños. Es que eso es lo propio del obispo, es que eso es lo propio proporcionalmente de nosotros los sacerdotes. El sacerdote que solo esté velando por sus intereses va exactamente en contra de lo que dijo el apóstol San Pedro y que leemos en vísperas cuando se celebran pastores. A los presbíteros de esa comunidad, dice Pedro, yo les escribo y les digo, no trabajen por mezquina ganancia. Claro que ha habido sacerdotes y obispos y papas, supongo, que han trabajado por sus intereses únicamente, los de su familia, los de su pecunio, los de su ego. Seguro que eso ha pasado, seguro que ha pasado. Pero la gran pregunta es, ¿eso define el ministerio del orden? Y la respuesta es que no. Entonces nosotros no podemos organizar la iglesia en función de los errores, sino en función del querer de Cristo. Y si ha habido sacerdotes, que los ha habido, y si ha habido papas u obispos que han traicionado su vocación de servicio a la iglesia, lo correcto es que ellos también sean llamados a conversión. Entonces, mucho de la idea que quedó en el último sínodo, y sobre todo mucho del planteamiento que se hace para una asamblea eclesial, como una especie de supersenado, porque eso es un poco lo que se nos ha comentado antes de que muriera el Papa Francisco, una superasamblea que sería como para el año 2028, lo que se está diciendo es que no tenemos claridad sobre el sacramento del orden y por eso es necesario poner al lado de un sacerdote, poner un laico, algo así como para que el laico le haga contrapeso al sacerdote. ¿Qué teología del sacramento del orden hay ahí? Es un tema muy delicado, es un tema que requiere atención y es un tema que, como diremos en nuestro próximo programa, constituye uno de los desafíos más arduos, por no decir dolorosos, del próximo pontífice, sea quien sea. Porque evidentemente esa línea de convertir o pretender convertir a la Iglesia Católica en una democracia va directamente en contra del mismo ministerio petrino. Pasemos a un quinto punto, igualmente delicado. Está como una herida abierta para muchas personas. Alguien dirá que está muy reciente la muerte del Papa para que estemos hablando de estas cosas, pero este es el momento para hacerlo, con caridad, pero también con claridad. Me voy a referir a la relación con la tradición y en general la relación con los grupos más afines a la tradición, por ejemplo, por su uso del latín. Yo reconozco, y esto me lo han criticado terriblemente en redes sociales, pero es verdad, yo reconozco que hay grupos tradicionalistas que toman una actitud de absoluto distanciamiento, de total escepticismo o de negación abierta con respecto al Concilio Vaticano II. Ustedes conocen predicadores y laicos y sacerdotes de esta línea tradicionalista. Y yo que conozco y aprecio a varios de estos hermanos en la fe, pues me he dado cuenta de que efectivamente muchos de ellos, por ejemplo, con respecto al Vaticano II, toman una postura de nunca mencionan nada, nunca nada, como si no hubiera existido. Nunca enseñan nada del concilio, nunca citan nada del concilio. Y si citan algo del concilio, son aquellos elementos más polémicos que los hay, nadie lo niega. Por ejemplo, sobre la libertad de conciencia, sobre el lugar de las otras religiones, sobre el reinado social de Jesucristo. Claro que hay elementos polémicos en el Vaticano II, pero el hecho de que solo se presenten esos puntos o el hecho de que se omita completamente el Vaticano II es una actitud que está ahí, no me estoy inventando nada. No quiero dar nombres aquí porque no me interesan ese tipo de polémicas persona a persona. Eso no edifica. Pero ustedes conocen de estos predicadores, tanto sacerdotes como laicos, que llevan esa línea ultra tradicionalista y ellos realmente oponen
completamente, hacen una oposición absoluta entre la iglesia posterior al Vaticano II y la iglesia anterior, y siempre tienen nuevos documentos y siempre tienen entrevistas y siempre tienen sus autores. Yo no niego que hay muchas cosas que han estado mal después del Vaticano II. Falta saber si la causa ha sido el Vaticano II. Ese es otro tema que por supuesto no abordaremos aquí. Entonces yo admito que hay grupos tradicionalistas que han puesto algo así como en un pedestal todo lo que era anterior al Vaticano II y han puesto en la picota, han puesto en absoluto cuestionamiento todo lo que tenga que ver con el Concilio Vaticano II. Y por eso para ellos es válida o es la única válida, o en cierto sentido, aunque no es más válida, pues sí es mejor la misa tridentina o la misa del misal del 62. Esa actitud muchas veces recalcitrante de estos grupos, pues ha producido una reacción. Es triste decirlo, pero es así, ha producido una reacción. Y esto es lo que me duele, que yo creo que la vida pastoral, la acción pastoral de la iglesia, no puede funcionar en términos de acciones y reacciones. Entonces la reacción, porque es que no puedo utilizar otra palabra, la reacción ¿cuál ha sido? La reacción ha sido limitar al máximo, casi crear una sensación de asfixia, de ahogamiento a estos grupos. Quiero hacer una aclaración aquí en público. Yo he sido durante varios años profesor de latín, yo leo la lengua latina. En algunas ocasiones tomo la plegaria eucarística propia de la misa actual, del Novus Ordo, como se llama, y en algunas ocasiones digo esa plegaria eucarística en latín. Además, me encanta el texto original como se presenta ahí. Utilizo muchísimas veces el canon romano. O sea, mi problema no es ese. Mi problema es el desencuentro que se ha producido entre la máxima autoridad de la iglesia y estos grupos. Porque eso genera polarización, eso genera prejuicios, eso genera distancias innecesarias. Me gustó mucho una declaración que leí hace poco del cardenal Ruini, donde dice expresamente que la iglesia tiene que evitar la dureza innecesaria. Y yo creo que con estos grupos más tradicionalistas, a pesar de todo lo que se dijo sobre el diálogo, no ha habido ese diálogo profundo. No es fácil, yo sé, porque hay personas que toman posiciones supremamente orgullosas. Lo sé por experiencia, por diálogo personal. Hay gente que toma unas actitudes de absoluta arrogancia y empiezan por decirte que el Vaticano II destruyó el culto, destruyó la Eucaristía, fue un engendro de masones y así sucesivamente. Por supuesto que es muy difícil el diálogo ahí, pero yo hago esta pregunta. Si podemos dialogar con ateos, si podemos dialogar con budistas, si podemos dialogar con musulmanes sabiendo todo lo que está sucediendo a los cristianos en muchos países musulmanes, ¿no será que hay un camino para abrir estos diálogos? No únicamente para llegar a acuerdos políticos, sino para que las riquezas de estos hermanos nuestros, porque son hermanos nuestros, muchos de ellos formados grandemente en teología y verdaderos cultivadores de las virtudes propias de nuestra fe. ¿No será que hay un camino? Yo pienso que este es un punto de análisis que hay que tomarlo. Porque despreciar el latín, despreciar la tradición o simplemente rodear de sospecha a todos estos grupos es injusto. Que sí hay exageraciones, las hay. Y para mí la exageración más repetida es la que ya dije. Pretender omitir completamente al Vaticano II o solo mencionar los puntos conflictivos. Desde mi punto de vista, esta es una opinión absolutamente personal, desde mi punto de vista, me despierta una gran credibilidad y una gran confianza. Aquella persona que es muy tradicionalista, por ejemplo, tiene siempre su hábito o su sotana, celebra escrupulosamente la liturgia, enseña la moral como la presenta la iglesia, básicamente lo que ha enseñado la iglesia sobre los distintos mandamientos, todo eso muy bien. Pero esta persona, y aquí es donde viene el punto, ¿qué postura toma con respecto al Concilio Vaticano II?
Para mí me despierta muchísima confianza que una persona de estas sepa mostrar los tesoros inmensos que hay en el Vaticano II, que sepa hablar positivamente y en amor de todo lo que hay en el Vaticano II. Igual señala, hay puntos que son conflictivos, que son polémicos, que probablemente necesitan corrección, lo señala. Pero tiene una actitud de iglesia, una actitud de amor, una actitud de cercanía. Eso me encanta. Eso es lo que yo quiero ver. Por el contrario, si la persona igual utiliza siempre su hábito, utiliza siempre su sotana, celebra escrupulosamente la liturgia, enseña muy bien la moral, pero omite por completo el Vaticano II, omite por completo todo lo que enseñó el concilio y solo menciona los puntos polémicos, más bien como para ganar gente a su causa, eso me despierta desconfianza y dolor. Pasemos a otro punto, son 7 en total, pasemos al 6º punto. Yo creo que este es un punto muy discutible. Cuidado con asumir el relato estándar del mundo. Lo pienso por amor al Papa, tanto al Papa Francisco como al pontífice que, con el auxilio del Espíritu Santo, elijan nuestros cardenales en próximos días. ¿A qué llamamos asumir el relato estándar del mundo? Toma el caso del cambio climático, toma el caso de las emergencias de salud que se presentan a nivel global. Dicho con una palabra más corta, una pandemia. Hay que tener mucho cuidado con asumir el relato del mundo. ¿Qué es asumir el relato del mundo? Por ejemplo, muchas personas creen que estamos en la peor época de calentamiento global y que esto se debe a la acción humana, es decir, se debe a la irresponsabilidad de nosotros los humanos en el uso de los recursos de la tierra. Ese discurso, prácticamente sin ningún matiz, fue asumido en varios de los documentos y declaraciones y entrevistas del Papa Francisco. Pero yo me estoy acordando de un video interesantísimo que encontré no hace mucho, donde se presenta el derretimiento de los glaciares en Suiza. Sabemos que Suiza es un país muy montañoso, hay nieves perpetuas en muchos sitios, hay glaciares. Y entonces se presentaba el derretimiento de uno de estos glaciares. De hecho, se presentaba como una señal del terrible calentamiento global al que la humanidad está conduciendo este planeta. Pero sucedió una cosa inesperada. Resulta que se derrite ese glaciar y aparece debajo, o sea, donde había habido hielo y seguramente nieves perpetuas, aparece debajo de eso un camino, una calzada hecha por los romanos, es decir, de tiempos del Imperio Romano. Y comentaba la persona que presentaba esta evidencia, comentaba, es evidente que los romanos no hicieron una calzada debajo de hielo, ¿no? Quiere decir que en la época en que se hizo ese camino, esa calzada, no había ese hielo. ¿Qué concluyes tú de eso? Mi problema no es que la iglesia deje de hablar de temas de ecología. Tenemos que hablar de temas de ecología. Es parte de nuestro servicio a la humanidad en su proporción. Está claro que el primer servicio que presta la iglesia es el anuncio de Jesucristo, muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Y es claro que en primerísimo lugar está el señorío de Cristo, que vence el imperio del pecado, que es negación de Dios, y que a través de su doloroso sacrificio nos lleva a la reconciliación con el Padre y nos reúne como comunidad de bautizados. Eso es lo principal. Pero si uno deriva de ahí, uno se da cuenta que el mensaje evangélico incluye también la responsabilidad que debemos tener unos con otros, el cuidado de este planeta, eso también es importante, no lo estamos negando. ¿A dónde quiero llegar? A que cuando nuestros pastores, que pueden ser obispos o puede ser también el Papa, asumen fácilmente el relato del mundo, cuando apuestan todo por teorías muy fundamentadas hasta cierto punto, por lo menos para algunos, no tan fundamentadas para otros, es que ahí es donde está el punto, que esto es polémico. Cuando se asumen esas teorías y cuando se toma ese partido, mucha gente del mundo aplaude y dice, pero por fin la iglesia se está poniendo al día.
Pero luego hay otros que se dan cuenta de que aparece debajo del hielo la calzada romana y entonces dicen, pero por favor, ¿qué autoridad tiene un obispo para decirme estas cosas? Entonces yo simplemente quiero hacer sonar una alarma. Cuidado con asumir los relatos del mundo y cuidado con creer que ahí está toda la verdad. Cuidado con eso. Porque lo que resulta finalmente afectado y en donde resultamos perdiendo todos es que se pierde autoridad de la voz de nuestros pastores y eso cuando se trata del Papa es particularmente grave. Por último, quiero destacar dentro de este análisis algo en lo que el Papa Francisco avanzó mucho y que tiene que seguir, yo creo, esa línea, y es en las nuevas formas de comunicación. Hablar con claridad, hablar desde la doctrina sana que decía San Pablo, es indispensable. La palabra es indispensable. Pero hoy las nuevas formas de comunicación nos plantean desafíos muy grandes. De esto también hablaremos, si Dios permite, en el próximo programa, por eso no me extiendo aquí. Es simplemente destacar que hoy no se puede pensar que solamente con tener una doctrina clarísima, porque esto también lo dicen algunos grupos bastante conservadores, con que tengamos una doctrina clarísima, está todo resuelto. Me acuerdo un sacerdote que decía, yo les voy a contar cómo es mi ecumenismo. Mi ecumenismo es sentarme en el confesionario y cuando esos herejes se arrepientan y vuelvan acá a la iglesia, no tendré problema en darles la absolución. Esa comodidad de asentarnos simplemente en que tenemos la doctrina clara, eso ya no vale. De hecho, en cierto sentido, nunca fue válido. Nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, San Pablo dice que él evangelizó no solamente con palabras, sino con prodigios y con la acción del Espíritu Santo. Dejo abierta esa pregunta. ¿Cuáles son esos prodigios y esa acción del Espíritu Santo que ahora tiene que caracterizar la acción de la iglesia? Yo creo que el Papa Francisco, mostró caminos muy interesantes en las redes sociales, en lo que se llamó en su momento el video del Papa, en otras formas de comunicación que ya había empezado San Juan Pablo II, como son las entrevistas. Sí, está muy bien que aprovechemos esas nuevas formas de comunicación, una especie de biografía o de autobiografía, como también hizo el Papa. Todo eso son nuevas formas de exponer el Evangelio, de exponer lo que creemos, pero es necesario tener una gran claridad para que la forma no se coma el fondo y para que la forma, que muchas veces nos invita a negociar con los nuevos métodos y estilos del mundo, no elimine el mensaje que tenemos que llevar al mundo. Soy Fray Nelson Medina, seguimos unidos en oración.